Queridas familias, tuve la suerte y la alegría de poder acompañar al Papa Benedicto XVI cuando estuvo en Fátima. Recuerdo que pude acompañarle y que vivía prácticamente en el mismo pasillo donde vivía el Papa Benedicto XVI, en Do Carmo. Me acuerdo que muchas veces le vi entrar y salir, incluso alguna vez le saludé. Y recuerdo que él, en aquel viaje memorable apostólico como peregrino a Fátima, dijo que Fátima es la respuesta de Dios a nuestro mundo y a nuestra tierra. Ante el reto de la humanidad, la Virgen de Fátima es un signo de los tiempos para nuestro mundo, para la familia, para los jóvenes, para todos nosotros. Sí que recuerdo que utilizó esta expresión que me pareció preciosa. Fátima es la Virgen de los tiempos difíciles, porque ella es la que, precisamente lo que voy a tratar de compartir y voy a tratar de explicar en estos momentos, creo que es el gran mensaje que nos sugiere y que nos llega a través de este mensaje tan consolador de Fátima. Primero, ¿cuál es el mensaje de Fátima esencialmente? ¿Qué viene la Virgen a comunicarle a estos tres niños, Jacinta, Lucía y Francisco, dos de ellos ya canonizados? Pero ¿qué le viene a decir o qué viene la Virgen a explicarnos? Pues mirad, por supuesto que no nos va a decir nada distinto a lo que dice el Evangelio, porque si no, no sería un mensaje de Dios hacia nosotros, porque todo lo que el Señor nos ha querido decir está en el Evangelio. Tampoco ilumina nada o nos dice nada nuevo, porque la novedad siempre es Jesucristo. Pero sí nos dice algo en estos tiempos, y es que Dios sigue interesado por el hombre, que a Dios le sigue importando la familia, que Dios ama a cada ser humano, que Dios no está lejos de nosotros, no está lejos de nadie. Este sería para mí pues el gran mensaje de Fátima, la cercanía de Dios a través de su madre, la cercanía de un Dios que está cerca de cada uno de nosotros y que nunca se olvida de nosotros. Ese sería el gran mensaje para mí de la Virgen de Fátima. Pensad que estamos en el 1917, Primera Guerra Mundial, vendrá después la Segunda Guerra Mundial. Todos los sistemas ideológicos totalitarios habían sembrado Europa, entre otros lugares, de campos de concentración. Se había cumplido aquello que decían algunos, se puede hacer desde luego construir un mundo sin Dios. Claro que se puede construir, y de hecho ahí está el ejemplo. El problema es que cuando se construye un mundo sin Dios nos va, pero que bastante mal. Y este es la primera mensaje y la primera realidad que nos ofrece la Virgen de Fátima. Nos está diciendo que Dios no se olvida de nosotros, que el Padre sigue cuidando a sus hijos y que un testimonio de la presencia de Dios entre nosotros es precisamente la Virgen, nuestra Madre. A tres pastorcitos, la Madre de Dios le reveló los secretos de su corazón. Esa sería un poco la primera gran maravilla de Fátima, y esto utilizado en un lenguaje humilde, sencillo. A Dios siempre le vuelven locos los pobres y sencillos, los humildes, los niños, los que no cuentan para nadie. Esta sería como el gran regalo, primero, del mensaje de Fátima, como un auténtico signo de los tiempos. En pleno siglo XX, realmente, y preparándonos para el XXI y el XXII y para todo el tiempo de la fuerza y de la presencia del Señor, a través de María, Dios nos dice que el Señor no abandona a sus hijos, que está cerca de nosotros, que cuida de nosotros, que está verdaderamente y somos la delicia de su corazón, si cumplimos y vivimos el proyecto de amor, y que si no cumplimos ese proyecto de amor no nos irá bien, como realmente se vio después también de Fátima, en la medida en que entramos cada uno de nosotros en el proyecto de Dios
realmente podemos decir que no hay nada más luminoso, que construya más la humanidad y que sea más cauce de paz, de justicia y de amor que cuando cumplimos y vivimos el Evangelio. El segundo gran mensaje de Fátima como signo de los tiempos sería volver al Evangelio, volver a lo esencial del Evangelio, volver a la sencillez del Evangelio, a la simplicidad del Evangelio. En el fondo, ¿qué le dice la Virgen a los 3 pastorcitos? Que recen por la paz del mundo, que recen el rosario, que ofrezcan sus sacrificios unidos a Cristo Redentor por la salvación del mundo. En el fondo no es más que una vuelta al Evangelio. Esto sería como el gran mensaje que tiene Fátima. ¿Cuál será el mensaje para las familias? Todos los que nos veis a través de este milagro, de las redes sociales, en el fondo no es más que vivamos el proyecto de Dios sobre la familia, el proyecto de Dios sobre la vida, el proyecto de Dios sobre las relaciones humanas, el proyecto de Dios para que sean los pobres verdaderamente evangelizados y que sean los más importantes en el reino, como nos recuerda el Evangelio. Por eso, lo que viene a decir el mensaje una y otra vez de Fátima es: volved al Evangelio, volved a la sencillez evangélica, volved a lo que realmente más puede llenar el corazón humano, que es la amistad con Dios. Fijaros que en el fondo, en el mensaje de Fátima, en esa sencillez evangélica, está la Trinidad, porque el Padre es el que nos ha dado a su propio Hijo, y es el que ahora a través de la Virgen, nuestra Madre, nos dice una y otra vez: lo tenéis todo en el Evangelio, leed el Evangelio, reflexionad el mensaje del amor de Dios. Y nos va a decir también que en la medida en que vivamos tomándonos en serio la santidad, que es nuestra exigencia del bautismo, se transformarán las relaciones humanas y seguiremos construyendo la civilización del amor. Qué mal nos va en nuestra vida, en la familia, qué mal nos va cuando nos olvidamos de Dios. Qué poco cauce tenemos de esperanza cuando rompemos con el Señor y con el Evangelio. Verdaderamente, cuántas familias hoy con muchos problemas, con muchas tensiones, con muchas dificultades, desestructuradas, que prácticamente parece que se ha agotado el amor y que ya no tienen casi aparentemente creen que no tienen ninguna salida. ¿Dónde hay que buscarlo? En lo que dice el mensaje de Fátima. La Virgen, con su corazón inmaculado, triunfará, y es verdad que ha triunfado, pero también es verdad que tenemos que hacer caso a los proyectos del Señor, a los proyectos de su corazón. ¿Cuántas veces nos está repitiendo el Papa Francisco la importancia de la familia, la pastoral con la familia? Fijaros, y yo lo repito muchas veces, que es que en la familia está todo. Están los niños, están los jóvenes, los abuelos, está la evangelización del trabajo, la cultura, están tantas y tantas realidades que se pueden construir desde la familia. La familia se toca en todos los puntos. ¿Realmente se puede evangelizar hoy sin la familia? Pues eso es lo que dice el mensaje de Fátima. Ese es uno de los signos de los tiempos. No podemos verdaderamente evangelizar sin la familia, donde se sentimos amados por un padre, una madre, y donde los hijos, aceptados, amados y queridos, se descubre como una iglesia doméstica la fuerza evangelizadora que tiene la familia en nuestro mundo y siempre. Y la tercera clave, para mí, profundamente como un signo de los tiempos, que habla el Concilio Vaticano II también de esta frase y que aparece en algunos momentos de la liturgia eucarística, los signos de los tiempos, es decir, lo que Dios nos quiere decir en este momento, es decir, lo que tenemos que vivir en esta etapa histórica que nos toca vivir, pues es lo primero, os he repetido, sería que verdaderamente, y en este sentido, podemos decir que Fátima es que Dios no se olvida de nosotros, no se puede olvidar de la familia, no se puede olvidar de nadie. Cada uno de nosotros somos preciosos para Dios. Segundo, también le hemos repetido, volved al Evangelio, volved a la sencillez evangélica, volved a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo,
volved a sembrar claridades en nuestro mundo. Cuando el mundo más se aleja de Dios, peor le irá. Está clarísimo. Y cuanto el mundo más se acerca a Dios y haya más leyes cristianas, mejor nos irá. Será una sociedad mucho más libre, será una sociedad nueva y verdaderamente viviremos la opción preferencial por los pobres y por los que sufren. El Papa Francisco lo ha repetido preciosamente, una sociedad que no cuida el niño desde que es engendrado hasta su muerte natural, la persona, que no respeta el nacimiento, la vida, desde el inicio hasta el final, es una sociedad enferma. Si no cuida a los mayores, si no cuida a los niños, si no cuida a las personas que sufren, si no cuida a los pobres, si no cuida a los engendrados, pues verdaderamente es una sociedad enferma, es una sociedad sin futuro. Por eso la tercera y última clave que podíamos decir, y a cada uno de nosotros, ¿qué nos dice el mensaje de Fátima? A nuestras familias, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a las personas que comparten mi vida, a mi parroquia. ¿Qué nos sugiere y qué nos dice el mensaje de Fátima, que como decía el Papa Benedicto y ha repetido el Papa Francisco, es la Virgen de los tiempos difíciles, la Virgen que ilumina el camino y nos ayuda a caminar por el sendero de la vida, sabiendo, como dice el Salmo del Buen Pastor, y puede ser también la experiencia que podemos tener ahora como de invierno y de sufrimiento en el mundo, en la humanidad y en la familia, pero sabemos lo que dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu collado me sosiegan. ¿Qué nos sugeriría a nosotros? Pues yo diría algo tan sencillo como rezar el rosario en familia por la paz. Yo muchas veces me pasa, rezo todo el rosario todos los días, pero cuando a veces se me olvida o llega ya la noche, tengo que rezar por la paz del mundo. La paz que está continuamente amenazada. La familia que reza unida permanece unida. La familia que reza unida por la paz, verdaderamente empieza a haber paz en la familia, porque no solamente tenemos que pensar en la paz mundial o en la paz que también está constantemente amenazada y en conflicto casi continuo, pero pensar en tantas paces como se logran rezando, sobre todo rezando con María y rezando el rosario, la paz primera interior del corazón, la paz, por supuesto, de nuestra familia, la paz entre las relaciones humanas, la paz entre nuestros amigos, la paz social, la paz también entre las naciones, la paz en tantos lugares de conflictos y de guerras como a veces vivimos. Qué importante es descubrir esta clave, rezad el rosario por la paz. Eso fue lo que le vino a decir la Virgen a los niños, rezad el rosario y la paz volverá, y habrá paz. Y cuando nos olvidamos de Dios, vuelven todo tipo de guerras y de conflictos a la humanidad. El día que la humanidad despierte viviendo las bienaventuranzas y viviendo el Evangelio de Jesús, se habrá construido la civilización del amor y habrá unas relaciones totalmente nuevas y distintas. Rezad el rosario. Segundo, amad mucho a la Iglesia. Yo creo que esto se desprende también del mensaje de Fátima. Han ido todos los papas. He estado también con Juan Pablo II un par de veces, en Fátima también. He estado con Benedicto XVI y he estado también siguiendo al Papa Francisco. También estuvo Pablo VI, que le entregó la rosa de oro a la Virgen de Fátima. Amad mucho a la Iglesia como familia, la Iglesia como la que nos acoge a todos. Las familias cristianas tienen que estar muy implicadas en las parroquias, muy implicadas en las diócesis, sobre todo para que cuiden y se dejen cuidar. Por eso yo creo que es fundamental y muy importante en nuestra vida que cuidemos cada vez más el ámbito familiar. Y por eso amad mucho a la Iglesia, amad mucho al Papa, que es Pedro. Vivid la comunión con el obispo y con vuestros párrocos, con vuestros sacerdotes.
que os cuiden de verdad y vosotros ayudarle también a compartir esa fe. Fijaros, Fátima es una mirada a la Iglesia con los ojos de María. Fátima es amar, es el carisma mariano. El Papa Juan Pablo II, en Mulieris Dignitate, desarrolla en el magisterio algo que estaba ya en algún teólogo famoso, sobre todo von Balthasar. Y el Papa habla de los dos carismas que tiene la Iglesia, el carisma petrino, que es el carisma de la jerarquía, el carisma de Pedro, de los obispos, de la institución de la Iglesia. Y está el carisma mariano, que es el carisma de la Virgen, el carisma de la santidad. La santidad en la Iglesia es una nota esencial de identidad, pero no forma parte de esa nota de la santidad, no es igual a la apostolicidad, que sería el carisma petrino. Este sería el carisma de la Iglesia, que encarna sobre todo aquellas personas que como María se toman en serio la santidad, el seguimiento de Jesús, la evangelización, la acogida, la ternura. Cuántas familias, cuántas mujeres hacéis esa labor tan preciosa en nuestra vida. Tantas familias que sois capaces en las parroquias de dar ese sentido de acogida, de sencillez, de humildad. Por eso es tan importante esa vocación preciosa de la familia a vivir esa comunión plena con la Iglesia. La Iglesia os quiere a la familia, la Iglesia os necesita, la Iglesia está con vosotros. Sabe también la Iglesia que no es fácil vivir hoy la santidad en la vida familiar, que no es fácil, que exige mucho sacrificio, la fidelidad, la entrega, el amor. Sabemos lo que cuesta hoy educar en la fe a los hijos y transmitirles esa fe con sencillez y humildad como hacéis vosotros. Pero también es verdad que contad con nosotros, contad con la Iglesia que os ama, que os quiere, que os valora. Formar parte de movimientos familiaristas que los hay en la Iglesia, en las parroquias trabajad también vosotros todo lo que podáis, unidos a los catequistas, al consejo pastoral, que la familia sea verdaderamente un lugar como la Iglesia de acogida, de reconciliación, de amor y de perdón. Y la tercera cosa que os diría, primero hemos dicho, rezad el rosario por la paz, amad profundamente a la Iglesia que el Papa es Pedro, la unión con los obispos, los párrocos. Y lo último que os diría es, fundamentalmente, que dediquéis tiempo a la familia. Eso viene a decir también la Virgen de Fátima. Lo que no se dedica tiempo acaba muriendo. Es como cuando a mí me dicen, no tengo tiempo para Dios, para rezar. Pues les digo, mira, quien no tiene tiempo para rezar ni para Dios, es que Dios ha muerto hace tiempo en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que tenemos tiempo es porque lo amamos, o lo que amamos tenemos tiempo para ello. ¿Cuántos amigos conozco yo que aunque estén todo el día trabajando en el coche para allá y para acá, pero les gusta el fútbol y aunque sea a las 11 de la noche mientras cenan ven el partido aunque se han diferido, pero no se quedan sin el partido, no se quedan sin lo que les gusta, porque a lo que amamos le dedicamos tiempo, le dedicamos la vida. Dedicad tiempo a la familia. Que la familia no sea para vosotros una especie de fonda cómoda, donde vais, coméis, dormís y poco más y os marcháis. Lo digo a los padres y a los hijos, dedicad tiempo a la familia. Buscaros todo tipo de creatividad para estar juntos y sobre todo dedicad tiempo, mucho tiempo, a los que amamos. ¿Cuántas veces cuando un hijo ve que su padre ha dejado lo que sea, pues porque para dedicarle tiempo, ¿no? Es tan importante. Me acuerdo cuando tenía que hacer el viaje desde Madrid a Valencia, un tiempo que tuve que ir mucho, recuerdo que ponían en los distintos autobuses algunas películas, y una vez me acuerdo que ponían una película muy actual, pero que a mí me parecía preciosa. Bueno, era una película como muy actual, un matrimonio que se estaba separando, se iban a divorciar ya prácticamente y tenían un hijo de 12 años o 13 años. Le había dicho el juez que para que se quedaría con el niño aquel que un poco en cierta manera se lo ganase, porque él podría en cierta manera elegir. Y toda la película es la lucha de uno y el otro
de los cónyuges por atraer y ganarse al hijo. En un momento de la película, el marido pues, o el padre pues, monta en su casa hasta casi una especie de parque de atracciones donde no le falte al niño de nada para que esté a gusto con el padre y se quede con él. Pero la madre, no menos todavía, hace todo lo posible y hasta le contrata un payaso famoso para que el niño se ría y se quede con él, con ella. Y eso es toda la película. Pero hay unos momentos en la película que me impresionan mucho, porque en el momento de la elección el niño está en medio y su padre y su madre, y le dice el niño a los dos: papá y mamá, me habéis dado muchas cosas, pero ninguno de los dos habéis estado conmigo. A veces ocurre esto. Lo que casi nadie da es su tiempo. Porque dar un tiempo a una persona, dedicarle tiempo, dedicarle espacio, una tarde entera a un hijo, a una hija con problemas, llevártelo a un sitio, estar con él, escucharle, eso exige como la Virgen nos dice y como la Virgen le dice al ángel, creer en el Dios de lo imposible, creer que para Dios nada es imposible. Y entonces nosotros muchas veces sería una de las llamadas fundamentales para mí de la Virgen de Fátima a la familia, dedicar tiempo a lo que amáis, rezad juntos, estar siempre momentos en vuestra vida que tengáis la capacidad de escucharos unos al otro. No olvidéis que el primer mandamiento es Shema Israel, escucha Israel. Hay que escucharse unos a los otros. Yo sé que no es fácil, yo sé que nos asaltan miles de problemas, yo sé que muchas veces tenemos tantas dificultades, a veces también nuestras propias incoherencias y pecados, todo eso es verdad, y eso se da en nuestra vida y en la familia y en todo. Pero yo creo que tenemos que proclamar el Evangelio de la vida, el Evangelio de la familia. Tenemos que presentar ante el mundo la belleza de la vida familiar, de la vida matrimonial, del sacramento del matrimonio, vivido y amado, abierto a la vida y sobre todo amándonos como nos enseña el Señor y como la Virgen de Fátima nos llama. Para mí esta es la clave de nuestra vida. Cuando una persona vive esto y se abre a esta realidad tan hermosa y transmite esto a toda la humanidad, pues es cuando verdaderamente nuestra vida se transforma y nuestra vida se cambia. Tenemos que vivir siempre con esta realidad, dedicando tiempo a los que amamos, acogiendo, comprendiendo, escuchando. Qué hermoso es cuando tantos chicos y chicas en edades complicadas y difíciles, cuando a veces les han fallado tanta gente, que puedan decir, mis padres son incondicionales, los tengo ahí siempre, me escuchan siempre, me exigen, pero me exigen porque me quieren. Siempre recuerdo con cierta gracia lo que me decía, no hace muchos años, recién llegado yo de obispo a Coria Cáceres, me decía una vez un chico de unos 15 años, me decía, ya ni mi padre me quiere. ¿Por qué? Porque ya me ha dicho que haga lo que quiera, que no me va a exigir ni siquiera que vuelva a casa a una hora. Pero eso significa que no me quiere, porque si me quisiera, creería en mí y me exigiría. Una cosa es ser duro, que eso nunca es el Evangelio, pero ser exigente es distinto a ser duro. Exigir significa que crees en los demás. Y esto es un poco lo que ese chico decía de sus padres, ya pasan de mí, por lo tanto ya casi ni me quieren, no me exigen, no me esperan. Cuando un chico percibe que aunque sus padres sean exigentes, pero les quieren, les exigen, están pensando y diciendo, cuando alguien me exige es porque cree en mí y espera todavía en mí. Pues esta sería la última clave que yo diría de este Evangelio de la familia y de la vida que brota como signo de los tiempos del mensaje de Fátima. Que es un mensaje siempre alentador, adelante, adelante, adelante. Dios nunca viene como amenaza. Eso sería una caricatura de Dios. Presentar a veces el mensaje de Fátima o el mensaje de Lourdes o cualquier otro mensaje evangélico como amenaza sería no haber entendido
absolutamente nada el mensaje de Jesús y el mensaje del Evangelio, que siempre es buena noticia para los que sufren. Precisamente lo que nos recuerda Fátima una y otra vez es que Dios siempre que irrumpe en nuestra vida, en nuestra familia, es para alentar la esperanza. Dios no viene como amenaza, sino viene para salvarnos, para redimirnos, y eso sí, para exigirnos y para decirnos que cuando nos apartamos de Dios no nos va tan bien la vida. Tenemos más problemas de lo que pensábamos, sufrimos muchísimo más cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nuestra vida merece la pena, es otra realidad. Nuestra familia, nuestro ambiente se va transformando según el corazón de Dios. El signo de los tiempos que brota del mensaje de Fátima, de la Madre de Dios, del Inmaculado Corazón de María, es este, sencillamente esto: volved a mi Hijo, al corazón de Cristo, y veréis cómo encontraréis otra vez el camino de vuelta al hogar, el camino de la vida verdadera, el camino que verdaderamente nos llena de gozo y esperanza.